Las 12:34 comenzamos la Junta de Portavoces en Hoy por Hoy Valladolid en la cadena SER. Hoy la verdad es que tenemos de momento poca gente en el estudio central de Radio Valladolid de la cadena SER. Y eso que hace buen día, Carlos. Eso, pues claro, por eso no han venido a la radio, están paseando. Parece que de momento vamos a tener un duelo de Antonios, como decía antes, pero vamos a hablar de impuestos. Vamos a hablar del impuesto de circulación. Recordamos, fecha límite 5 de abril del próximo mes, efectivamente, 5 de abril. Que no se le olvide a nadie, aunque casi todos supongo que ya tendrán domiciliado el recibo, pero para aquellos que no lo tengan, fecha límite 5 de abril. Vamos a ir saludando a los portavoces. Están con nosotros, por supuesto, el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valladolid, Antonio Gato. Antonio, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y por parte del Partido Popular está Antonio Martínez Bermejo, que de momento son los dos únicos que están. Don Antonio, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y buenos días. Luego dirán del bipartidismo. Sí, claro. Espero que... Es el bipartito. Bueno, no es el modelo alemán donde socialdemócratas y conservadores va viniendo han gente, sumado esfuerzos, sino que ya viene Valladolid, toma la palabra. Los que no están hoy son los portavoces de Sí se puede y Ciudadanos, que por motivos personales pues han excusado su presencia, en este caso en este debate sobre un asunto de trascendencia como es el impuesto de circulación de vehículos. Pues vamos a saludar también a María Sánchez, Valladolid Si se puede, que se ha acercado ya también hasta la Junta de Portavoces. Buenos días. Toma la palabra. Valladolid toma la palabra, perdóname, porque ya estamos con tanto lío. Valladolid toma la palabra y la va a tomar cuando quiera. El que va a tomar la palabra ahora mismo es José María Francisco, para coordinar esta reducida Junta de Portavoces. Por otra parte, 3 eran los grupos políticos durante muchas legislaturas, por tanto estamos habituados. Sí, habíamos recuperado los 5, pero aunque han fallado 2 portavoces, reiteramos, Ciudadanos y Sí se puede, hay un número suficiente como para contrastar posiciones, porque estamos hablando de uno de los 3 principales impuestos que pagan los ciudadanos de Valladolid, en este caso también los ciudadanos de todos los municipios. El IBI, sin duda, es el principal, la llamada contribución rústica y urbana antiguamente. El IAE era un impuesto que pagaban antes todos los empresarios, ahora se ha reducido, pero el impuesto de circulación de vehículos pues afecta en esta ocasión no solo a la inmensa mayoría de los hogares, sino en muchos casos, por la nueva tradición de la sociedad, por partida doble o triple cuando hay necesidad. Así que vamos con una primera aproximación a los datos y a las novedades de este impuesto de 2018. Antonio Gato, concejal de Hacienda. Bueno, pues el impuesto de vehículos de tracción mecánica efectivamente pues es una de las fuentes de ingreso, no tan importante como el IBI, pero desde luego pues esos 15.700.000 euros que año tras año ingresan a las arcas municipales, pues es una fuente importante de financiación, una fuente de financiación tributaria. En el año 2018, las ordenanzas fiscales, pues el principal cambio que recogen precisamente está en este impuesto, en el impuesto de vehículos, y es bueno pues en consonancia con la política medioambiental del ayuntamiento. Hemos visto que una bonificación especialmente, hay algunos retoques más que tenemos ocasión de comentar, pero especialmente uno de ellos, que es que el año pasado se bonificó, en el año 2017, los vehículos diésel que tuviesen emisiones inferiores a 120 gramos por kilómetro de CO2. Se acabó la bonificación, ¿no? Y hemos visto que eso era un error, y bueno, pues y así lo hemos rectificado este año, en el sentido de que un error porque no hay más que ver los anuncios de las empresas fabricantes de coches de la Unión Europea. El vehículo diésel el motor diésel es altamente contaminante, no solo en CO2, también en otros, con partículas, por ejemplo, en dióxido de nitrógeno, en ozono, es altamente contaminante y, por tanto, ir en una línea contraria a lo que persigue el equipo de gobierno, que es reducir las emisiones en el conjunto de la ciudad, que tengamos una ciudad con un aire más limpio, más saludable, con menos contaminado, pues hemos entendido que el vehículo diésel, en concreto, pues habría que suprimir esa bonificación y no primar la compra de vehículos diésel, sino centrarnos pues en otro tipo de vehículos como el eléctrico, el híbrido o los que usan combustibles convencionales pero menos contaminantes. Y eso ha sido un poco lo que nos ha... Al 75%, ¿no? Sí, llega al 75%. El año pasado se implantó el 75%. Ya existía una bonificación anterior, pero era inoperativa porque era en teoría del 65%, pero no estaba definido el límite en cuanto a nivel de contaminación y por tanto no se podía aplicar. Entonces pues pasamos de 0 bonificación en el año 2016 y anteriores al 75 en el 17 y ahora volvemos a la situación del año 2016, que es bonificación 0, pero entiendo, insisto, con esa motivación que no obedece en ningún caso a política tributaria, sino a políticas medioambientales del equipo de gobierno. Primera intervención del portavoz del Grupo Municipal Popular, José Antonio Martínez Bermejo. Bueno, yo creo que esta modificación lo que oculta es una clarísima subida de impuestos.
en un impuesto importante, como decía hasta hace poco el concejal, que es el de los vehículos de tracción mecánica. Castiga a vehículos que cumplan la normativa de emisiones europea Euro 6. Es decir, y les castiga porque la bonificación anterior del 75% la pone en el 50%, o sea, es decir, a la mayoría de los propietarios les sube un 25% el impuesto, y a los de diésel les castiga porque les sube el impuesto un 75%. Yo quiero recordar a todos los oyentes que en Valladolid está una de las más importantes factorías de motores del mundo, que es la fábrica de motores de Renault, donde se fabrican motores diésel que cumplan la normativa Euro 6, y nosotros decimos que hasta Europa mantenga esas condiciones. Lo lógico sería bonificarlo también, porque en definitiva se está generando riqueza y empleo en Valladolid. Pero es que además a los motores híbridos también les ha castigado en un 75%, de un 75% que tenían, pasan a un 50%. O sea, es decir, se les está subiendo los impuestos un 25% a los propietarios de vehículos con motor híbrido. Y a los que ese motor híbrido, luego la otra parte es diésel, se les está subiendo también un 75%, porque se le quita. A los vehículos con menos de 8 caballos fiscales, que suelen ser además los de la gente, digamos, de recursos más modestos, se les sube un poquito, pero se les sube, en definitiva. Y a los vehículos que se mueven por gas líquido de petróleo, que es una fórmula, digamos, menos contaminante en este caso, se les sube, pasa del 75% de bonificación que tenían ahora a un 40%, o sea, es decir, se les sube el impuesto un 35%. Por eso decimos que todo este afán que se dice medioambiental, cuando la Unión Europea está reconociendo motores diésel con las características de Euro 6, o sea, es decir, que son de baja emisión contaminante, se les está subiendo los impuestos, y además la clarísima contradicción, y lamento, Antonio, tener que volverte a recordar, como ya lo hemos hecho en plenos. Por un lado, castigamos a los diésel, y por otro lado, compramos vehículos, autobuses diésel en Valladolid. No tiene sentido. Si de verdad vuestra política medioambiental es otra, por favor, cumplirla en todos los extremos. María Sánchez, portavoz de Valladolid, toma la palabra. Bueno, pues buenos días de nuevo, y yo creo que en primer lugar es imprescindible hacer pedagogía general a favor del pago de impuestos, que es algo que tiene muy mala fama, e incluso hay formaciones políticas que creo que irresponsablemente hacen constantes llamadas a las rebajas fiscales. Recordemos que aquí estamos hablando de las bonificaciones a un tributo, es decir, digamos que todo el mundo acepta que se paguen impuestos por determinados conceptos y luego se puede bonificar, es decir, rebajar más o menos en función de distintos intereses, que yo creo que lo ha comentado muy bien el concejal de Hacienda. Los impuestos nos permiten disfrutar de servicios públicos y permiten, o deberían permitir, redistribuir la riqueza, está claro. Y digo deberían porque creo que, aparte de la mala fama que tienen, el problema muchas veces que perciben los ciudadanos es en el gasto. La gente dice, estoy encantado de pagar impuestos si sirven para que se gaste en lo que realmente se necesita. Y yo creo que sobre política tributaria tenemos que poner ahí el acento. Pero debatamos, por tanto, si se grava o no lo que toca. En las ciudades se destina un volumen importante de recursos a todo lo relacionado con los vehículos, señalización, asfaltado, arreglo de pavimento, también aparcamiento. De hecho, yo creo que por lo general mucha gente no se mueve en vehículo privado para sus desplazamientos, pero la infraestructura de las ciudades está muy cargada, ¿no?, hacia ellos, y por eso hay que pagar impuestos y pagar distintas tasas. Yo creo que es lógico que cada vez más se introduzcan también perspectivas medioambientales a la hora de bonificar o no este tipo de tributos, en función también del tipo de motor o del carburante, cuando tenga menor incidencia en el medio ambiente. Decía el portavoz del Partido Popular que en Europa, bueno, en mi segunda intervención voy a hablar de casos concretos de políticas en Europa sobre el diésel, que cada vez hay más, tras un informe de la Organización Mundial de la Salud que salió en 2012, la mayor autoridad para hablar, ¿no?, de cuestiones de salud y qué incidencia tienen los distintos carburantes, por ejemplo, en la vida de los ciudadanos. Yo creo que el problema está en el diésel porque durante años mucha gente de buena fe, y eso hay que reconocerlo, optó por este combustible que se vendía como más respetuoso con el medio ambiente, y sin embargo, como decía hoy, los estudios confirman que es incluso peor que el gasóleo en muchos aspectos, e incluso hemos conocido que se habla de amaños en la medición de las emisiones. Entonces todo esto hay que aclarar y tenemos que tener en cuenta el principio de precaución. Entendemos que no es un carburante, por supuesto, a fomentar y que no debe tener, por tanto, una bonificación especial, y por eso se ha realizado esta modificación. Es decir, no se trata tanto de penalizar
penalizar a los propietarios de vehículo diésel, pero no sería lógico fomentarlo, incluso podría ser contrario a la ley que marca claramente que esas bonificaciones se incluyen en función de la incidencia en el medio ambiente. Hay que decir también que desde el equipo de gobierno se están adaptando las instalaciones, por ejemplo, el servicio de limpieza. Va a haber una estación de gas natural para que los próximos vehículos de limpieza y de autobuses sean en este carburante que es menos contaminante. Entonces yo creo que todos tenemos que caminar por esa senda. Volvemos con el concejal de Hacienda, Antonio. Bueno, lo que hemos hecho en el año 2018 especialmente es reordenar un poco la situación de bonificaciones por tipo de vehículo y por el combustible, porque la verdad es que había no estaban claros los criterios que nos encontramos al llegar al gobierno municipal, e incluso algunos de los que nosotros mismos hicimos el año 2017, igualando la bonificación al 75% a toda esta casuística. Este año 2018 creo que hemos sido más coherentes. Hemos ordenado un poco con dos criterios. Fundamentalmente, el vehículo eléctrico tiene que tener más bonificación que ninguno, porque no contamina nada. Y por tanto, tener como tenía la misma que el híbrido o que cualquier otro con gasolina o diésel el año 2017, siempre que fuesen de bajas emisiones, entendemos que no es razonable. Hay que potenciar el vehículo eléctrico. Somos una ciudad puntera, innovadora en materia de vehículo eléctrico, que está apostando por autobuses, que está apostando por vehículos, por puntos de recarga, y por tanto tenemos que ir en esa línea. Por tanto, el vehículo eléctrico, el primero en bonificaciones, 75%. El híbrido había que diferenciarlo de alguna manera, porque si no se diferencia como estaba, no hay ningún aliciente para comprar eléctrico. Hay el mismo aliciente desde el punto de vista fiscal para comprar híbridos, y por eso lo bajamos del 75 al 50%. Y el híbrido, que tiene como segundo sistema de combustión el diésel, pues lógicamente desaparece también, igual que desaparece la del diésel. Y a partir de ahí, en cuanto al tipo de combustible, pues hemos establecido dos criterios. Los vehículos que usan GLP y otros sistemas de gas que son inferiores a 120 gramos, menos contaminantes, y gasolina, pues pasan de un 75%, es decir, el mismo que tenía el eléctrico, a un 40%, que es un poquito inferior, no solo al del eléctrico, sino también al del híbrido, que es el que también queremos fomentar y que además cada año va subiendo su compra sustancialmente. Y dejamos sin bonificación por los vehículos diésel, con independencia de que las emisiones sean o no inferiores o superiores a los 120 gramos, pues siguiendo las recomendaciones que ha dicho María Sánchez, la concejala de Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, y otras. Al final, en materia tributaria, el conjunto, no solo no hay un afán recaudatorio. Si comparamos el año 2016 con el 2018, que es donde se han producido a lo largo de estos 3 años, 17 y 18, las modificaciones, en las bonificaciones, no en los tipos, porque Valladolid tiene el tipo más alto, desde el año 2012 tiene el tipo más alto que se puede cobrar en España por el impuesto de vehículos. Por lo tanto, no se puede actuar sobre el tipo, se puede actuar solo sobre las bonificaciones. En el año 2017, las medidas que implantamos supusieron una reducción de ingresos de 450.000 euros para las arcas municipales. Una reducción, por tanto, afán de recaudatorio ninguno. Este año se recupera una parte de esa reducción, casi 300.000 euros. El saldo neto del conjunto de los 2 años todavía es que los contribuyentes, el conjunto de los contribuyentes del impuesto de vehículos en Valladolid, pagan algo menos de lo que pagaban en el año 2016. Y entendemos que esto se hace reordenando de una forma más racional y más acorde con los objetivos medioambientales las bonificaciones, que es el arma que tenemos los ayuntamientos para potenciar la compra de determinados tipos de vehículos. Por cierto, ¿nos puede aclarar o abundar en datos sobre el tipo por qué se grava más en Valladolid que en otras ciudades? Sí, el impuesto tiene una serie de una tarifa que va en función de la tipología de los vehículos y de los caballos fiscales, de la potencia. Y se puede multiplicar por parte de los ayuntamientos hasta por 2, un coeficiente multiplicador. Las ciudades lo utilizan, se puede utilizar para cada tramo o en su conjunto. Bueno, pues el Ayuntamiento de Valladolid ha tenido diferentes etapas, pero llega el año 2002 y ya está al máximo. Es decir, no se puede incrementar más el tipo, porque ya está en el 2 en todos. Es verdad que había un error de 1 centésima en el tramo de menos de 8 caballos fiscales, que se lo comentaba antes Toño Martínez Bermejo, y que lo que se ha hecho es corregir ese error este año. Supone 194 euros en el conjunto de la tributación de todo el año, es decir, es un mero redondeo. Ahora ya está al máximo. Ya lo estaba el año pasado, ya lo estaba desde el 2012, todos los años. Por tanto, la única opción que tiene el ayuntamiento es eso, insisto, es jugar con las bonificaciones que nos permite la ley, y que las bonificaciones sean coherentes con el resto de políticas del ayuntamiento. Ir en sentido contrario, como pues nosotros nos equivocamos, pues en fin. Respecto a los vehículos, los autobuses, decir simplemente para acabar
que efectivamente se compraron vehículos diésel, pero ya la última compra ha sido de autobuses híbridos, incrementando el número de autobuses que ya se compraron, los 5 que ya están en la línea 7, y las previsiones que hay para el año 2018 es comprar vehículos cuyo combustible es GNC. Por tanto, también hemos ido corrigiendo de alguna manera esa opción que en ese año pues no había otras posibilidades, no había una estación de recarga que ahora se va a poner, y bueno, pues hemos ido mejorando para ir también en la política de compra de vehículos para Ubasa en la misma línea. Sepamos si está convencido ya el portavoz del Grupo Municipal Popular. No, me alegra saber que los próximos vehículos van a ser de otro combustible. La verdad es que es más coherente con medidas como las que estáis implantando en el impuesto de circulación, porque los vallesolitanos no entendían por qué a ellos les subían el impuesto por tener un coche diésel y se compraban autobuses diésel. 12, no 1 ni 2, 12, es decir, 12 líneas de Valladolid están en estos momentos, según vosotros, altamente contaminantes. Yo, si me permites, María, 2 cosas. Uno, somos más papistas que el Papa. No podemos, o sea, si en Europa sigue existiendo el diésel y los ciudadanos en su libertad compran diésel, porque además se les dice en los establecimientos donde los compran que es de baja emisión, poco contaminantes, etcétera, etcétera, por favor, dígasele antes de comprar a la gente, porque si no, de repente se van a encontrar a uno que lo haya comprado el año pasado con un incremento de sus impuestos del 75%, espectacular a todas luces. Y luego, María, nadie está en contra de que se pongan y se pagan impuestos, faltaría más. La sociedad moderna vive de esos ingresos, pero cuando el ayuntamiento deja sin ejecutar casi 80 millones de euros en 3 años, esos impuestos que se cobran a mayores están mejor en los bolsillos de los ciudadanos, porque para estar metidos en una caja o para otra cuestión y no ejecutar los proyectos que uno se compromete, ¿para qué se lo quitamos del bolsillo de los ciudadanos? Para ellos es mejor que lo tengan para su consumo, para su gasto, para su inversión, para lo que fuera. Y en ese sentido, y con esto termino esta ronda, no sé si va a haber una ronda más, no sé si da tiempo. Sí, caben 2. Y una pregunta. Pues muy rápido. No, muy rápido. Y en esta línea, tenemos que saber que este gobierno está subiendo los impuestos de forma importante a los ciudadanos. El IBI en 3 años no se lo ha querido bajar, porque yo sé que, Antonio, te molesta cuando decimos que se lo habéis subido. No se lo habéis querido bajar como el resto de los ayuntamientos del ámbito de Castilla y León, y habéis recaudado 24 millones más. A diciembre de 2018, 24 millones más. En multas, en el año 2016 recaudasteis 10 millones de euros, cantidad espectacular que superaba casi por 3 veces lo que se recauda todos los años. El IAE, en los años 2016 a 18, 2,4 millones de euros a mayores reconocido por el propio alcalde. En el 2018 habéis puesto en el proyecto de ordenanzas fiscales una subida de 450.000 euros. Tanto que defendéis a los pensionistas, como decís, y les subís 150.000 euros en el precio del agua, en las tasas, cuando ahora lo tenían, 150.000 euros. En total, a finales de 2018, les habréis subido los impuestos a los ciudadanos de Valladolid en 37 millones de euros. Bueno, hemos hablado de muchos impuestos. Hoy queríamos centrarlo en circulación. No, y pero es que los vecinos tienen que saberlo. 37 millones de euros más que van a pagar. Sí, se han gastado 75 menos. En otros programas de todos los impuestos, pero la pregunta, por lo que he deducido, los ayuntamientos, en este caso el de Valladolid, tiene margen incluso de bajar este impuesto. ¿El PP es partidario de bajar el impuesto de circulación de vehículos? Nosotros, lógicamente, estableceremos bonificaciones como ya la hemos propuesto y se nos han rechazado en el Pleno. Toma la palabra María Sánchez. Bien, yo creo que a veces hace falta hacer memoria, ¿no? Por ejemplo, en el año 2014, cuando gobernaba el Partido Popular, el entonces concejal de Hacienda decía que se habían conseguido unos ahorros de 42 millones de euros para las arcas municipales. No entiendo, por tanto, por qué no se bajaron los impuestos en el año posterior, porque no hubo una bajada de impuestos en Valladolid. En cuanto a la libertad para comprar los vehículos diésel, por supuesto que hay libertad, pero también las administraciones públicas podemos bonificar los distintos impuestos, y vuelvo a repetir que yo creo que los criterios medioambientales tienen que primar. Como he señalado antes, yo creo que no, decía el portavoz del PP, de ser más papistas que el Papa. Voy a poner algunos ejemplos de Europa, que muchas veces se mira a Europa para otras cuestiones, para ver cómo se está actuando en distintas ciudades para menoscabar, o para no menoscabar la salud de los ciudadanos, mejor dicho. Asumo el agravio, asumimos que supone, por ejemplo, no ver bonificado el uso de diésel para quienes compraron vehículos que se promocionaban como menos contaminantes, pero lo que no sería responsable como administración pública es que haya un informe de la Organización Mundial de la Salud que atestigue que emite sustancias cancerígenas y premiarlo fiscalmente. Yo creo que eso todo el mundo lo puede entender. Estaríamos actuando en contra de la salud pública, y es algo que este gobierno no va a hacer. Es que ahora sabemos, además, que
produce 4 veces más dióxido de nitrógeno que la gasolina y un 22% más de partículas en suspensión dañinas para la salud. De hecho, como decía, voy a poner ejemplos de Europa. En muchos continentes, además, se está apostando por vías aún más duras, como la prohibición de la circulación de los vehículos diésel a medio plazo. París trabaja para que no circule ningún vehículo diésel desde el año 2025. Ya no circulan los anteriores al 2000 y dentro de poco estarán prohibidos los anteriores a 2010. Roma prohibirá el acceso al centro desde el año 2024. Milán los prohibirá totalmente en 2030. Madrid habla de 2020 y así una serie de ciudades, y yo creo que esta es la tendencia general ante un problema global de calidad del aire y de salud en nuestras ciudades. Si nos escandalizamos por dejar de bonificar un combustible dañino para la salud, no sé qué diríamos si habláramos de medidas más serias. Vamos con ya prácticamente la última intervención, fase final, porque quedan 5 minutos para la una. Antonio Gato, concejal. Bueno, pues como ya sea por parte de Toño se ha entrado en política tributaria general, pues alguna pincelada tengo que decir, lógicamente. ¿Alguna? El equipo de gobierno por tercer año consecutivo congela o reduce los tributos municipales a la inmensa mayoría de los vallisoletanos. 2016, supresión de la tasa de basuras, 10,5 millones de euros que cada año dejan de pagarse desde entonces por parte de los vallisoletanos. En el 2017 se congelan los tributos para el 99,9% de los contribuyentes, únicamente pequeños incrementos en el IBI y en el IAE que afectaron a un número muy reducido de contribuyentes y que además fueron compensados con creces, con bonificaciones en esos y en otros impuestos, con un balance neto negativo para el ayuntamiento. Y en el 2018, a pesar de estar ya en una situación de incrementos del IPC, el 1,1 el año pasado, el 1,6 previsto para el 2018, volvemos a congelar los impuestos, salvo esta matización del impuesto de vehículos. Frente a esto nos hemos encontrado con subidas del impuesto de vehículos hasta llegar al máximo legal, el 2012, pues del 2008 al 2011. Cada uno de esos años subidas en función del IPC y algún año por encima. Nos hemos encontrado con que en el 2013 se implanta la tasa de basuras, hasta el 2015 en que la suprimimos, con que en las últimas legislaturas, los últimos 8 años de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento, se incrementó un 12% la presión fiscal a los ciudadanos, siempre en la línea de los incrementos del IPC, y que el IBI en el año 2012 se incrementó el 10% del Gobierno de España más un 3% por voluntad del Ayuntamiento. Por tanto, yo creo que en política tributaria hemos conseguido pues la congelación prácticamente durante estos años. Como decía María, eso no es un objetivo per se, pero sí hemos conseguido hacer las inversiones y el gasto que necesitamos. Siempre hay más necesidades, pero sin subir los impuestos y las tasas a los vallisoletanos, pues en ese sentido pues estamos satisfechos. Cuando haya que hacerlo, lo haremos. Pero en cualquier caso, en el impuesto de vehículos no hay margen legal porque ya desde hace 5 años estamos al tope de lo que se paga en España por el impuesto de vehículos. Del PSOE al PP. Bueno, pues muy rápidamente. Cada uno cuenta la feria según la ve, Antonio. Sinceramente, nosotros, las cuentas que nos salen es que lo habéis subido un 37 millones de euros, que si le quitarais los 26 que dejáis de ingresar de tasa de basura, son, fíjate que ya te he hecho la cuenta, son cerca de 12 millones de euros a mayores que habéis recaudado en estos 3 años. Es decir, 2.000 millones de las antiguas pesetas, que si estuvieran bien empleados para servicios públicos y para inversiones, bienvenido sea, porque para eso cobráis los impuestos, lógicamente. Pero es que dejáis de ejecutar 80 millones en 3 años. ¿Para qué? Mejor en el bolsillo del contribuyente, mejor dejarlo ahí. Y luego, señora Sánchez, yo te estaba llamando María, pero como prefieres la fórmula formal... Ay, perdona, me he puesto modo pleno, perdóname, Antonio. No, María. Modo junta de portavoces de la SER. María, con todo el cariño. Perdón, Antonio. Vamos a ver si es verdad, si el diésel es un vehículo que es un tipo de motor, de motorización que hay que ir erradicando, si eso nadie lo duda, y es verdad que hay que buscar fórmulas para intentar que cada vez sean más motores eléctricos, híbridos en su caso, como fórmula menos mala, pero también es cierto que hay que pedir congruencia, nos lo piden los vecinos. ¿Qué vais a hacer en el 2020? ¿Retirar unos autobuses que habéis comprado en el 2017? ¿No van a poder circular 12 autobuses comprados en el 2017 en el 2020? O sea, es decir, no puede ser que para los demás pidas el palo y para el ayuntamiento la bondad, la zanahoria. O sea, es decir, si realmente estás apostando por diésel en algunos tipos de vehículos, no le quites la bonificación que tenían a esa pobre gente que se ha comprado un coche pensando que tenía un 75% de la bonificación. Concluimos modo junta de portavoces de la SER, María Sánchez. Sí, yo creo que sí que hay que pedir congruencia en las políticas municipales. Decía
Antonio, que cada uno cuenta la feria como le va bien, y yo creo que bueno, en tu última intervención has dado el ejemplo, y quiero rebatirte una cuestión que has dicho sobre el agua. Hablabas de que hemos quitado la bonificación a los pensionistas, y vuelvo a explicarlo. Antes había una bonificación para el agua del 50% para personas mayores de 65 años cuando eran 2 personas en la vivienda. Jubilados, independientemente de lo que cobraran. Ahora lo que hemos hecho es modificar esa bonificación y dársela a familias con pocos recursos, lo que en vez de un 50% además de bonificación, el 75%. Yo creo que eso sí que es congruencia cuando queremos redistribuir la renta. Y sobre el tema de los diésel, me alegro que reconozcas que es un combustible malo. Por tanto, no decimos gravarlo, hablamos de no bonificarlo, que es lo que está haciendo este gobierno, porque yo creo que no podemos tratar de forma privilegiada un combustible que puede provocar cáncer. Creo que es algo sensato y que es nuestro deber como administración pública primar la salud.